a cosa mala. Dice el hermano Branham en unas palabras a la novia, si usted, y en otros mensajes, si usted no tiene nada bueno que hablar de su hermano, entonces no hable nada. O sea, la enseñanza es que no hablemos mal de los hermanos, no los critiquemos. Oremos por nuestros hermanos y siempre manteniéndonos en buena confraternidad, compañerismo con nuestros hermanos. Y sin colocar raíces de amargura entre los hermanos, entre las iglesias, porque eso hace mucho daño y la persona después tendrá que responder a Dios. Estamos en la edad de la piedra angular, que es la edad del amor divino. Exprese el amor divino hacia los demás hermanos, hacia los demás ministros, y evite que cualquier persona vaya a colocar veneno, dice el hermano Branham, en el corazón, porque eso trae una raíz de amargura que le hace daño a todo el cuerpo místico de Cristo. Y esa persona, y quienes con esa persona coloquen o muevan esa raíz de amargura, ese veneno, serán responsables delante de Dios. Recuerden que hubo problemas en medio del pueblo hebreo por el desierto, muchas raíces de amargura, y muchos se levantaron en contra del mensajero Moisés. Y también hubo problemas en medio de la iglesia primitiva, porque algunos también se levantaron para estorbar la obra de Dios. San Pablo decía de algunos que Dios le pague conforme a sus hechos. Y Dios le pagará a cada persona conforme a sus hechos, conforme a sus obras. Queremos que todos siembren el amor en el corazón de los unos y los otros, pero ninguna raíz de amargura vaya a ser sembrada en el corazón de ustedes y en el corazón de la iglesia. Yo no quiero que ustedes vayan a tener problemas delante de Cristo. Yo quiero que Cristo los recompense con grandes bendiciones a cada uno de ustedes. Eviten las discusiones y los problemas los unos con los otros. Más bien oren los unos con los otros. No se unan las personas que estén criticando o estén atacando la obra del Señor, estén atacando a los ministros. Recuerden que siempre habrá personas de afuera y también de adentro que se dejarán usar del maligno. Recuerden que estamos rumbo a la tierra prometida del cuerpo nuevo y rumbo a la tierra prometida del reino milenial de Cristo y rumbo a nuestra transformación y el rapto, que es la meta, para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Recuerden también que este es un tiempo de muchos conflictos nacionales, internacionales y también nacionales. No dejen que esos conflictos entren a sus congregaciones. No dejen que esos conflictos entren a nuestra edad. Nuestra edad es la edad del amor divino. Y por consiguiente es la edad de la paz y del compañerismo los unos con los otros. Es la edad de amor y paz. Es la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo esto corresponde al día de la redención. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis
Ahora, recordemos que lo que la persona habla es de acuerdo a lo que está en el corazón, porque del corazón es que salen esas palabras, son los pensamientos que hay en el corazón. Los pensamientos son la palabra que es hablada, pero que está en forma de pensamiento. Por eso algunas personas hablan consigo mismo dentro, pero no están hablando, están pensando. Porque el pensamiento y el hablar es lo mismo. El hablar para el cuerpo físico y el pensamiento para el espíritu. Encontramos, por ejemplo, el caso de Sara, cuando Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel en el capítulo 18 del Génesis visitaron a Abraham y comieron con Abraham aquel gran almuerzo que les ofreció Abraham, una ternera bien preparada, asada, con unas tortillas o tortas de trigo o de cebada, y también leche y queso y todo lo que a un buen invitado usted le puede ofrecer de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero Abraham era rico, por lo tanto le ofreció de lo mejor. Y Dios aceptó esa invitación y los arcángeles también. Recuerden que eso es tipo y figura para el día postrero, porque para el día postrero es que Dios dice por medio de Cristo que como fue en los días de Lot. ¿Ven cómo fue en los días de Lot? Dios visitando a Abraham primero con sus arcángeles, materializándose en carne en medio de la raza humana, y después de comer, dándole la buena noticia, recordándole o confirmándole, reconfirmándole a Abraham que iba a tener el hijo prometido el próximo año. Ya también le había hablado de eso mismo cuando le había dicho días anteriores, le había dicho que iba a tener un hijo. Ya se lo había dicho en otros lugares, pero hay un lugar donde le habla más claro a Abraham. Eso está en el capítulo 17, verso 21. Dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y luego en el capítulo 18 del Génesis dice Dios a Abraham: en el verso 10 en adelante dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, según el tiempo de la vida, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleites, siendo también mi señor ya viejo. Ahora vean aquí que dice: y se rió pues Sara entre sí, o sea, dentro de ella. Por cuanto Dios juzga, ve y juzga el corazón, y
discierne los pensamientos del corazón y del espíritu, Dios vio lo que ella estaba pensando, y eso es el alma de la persona hablando en y a través de su espíritu, aunque no esté usando el cuerpo, pero está usando el espíritu para hablar a través del espíritu, y esos son los pensamientos. El alma hablando a través del espíritu son los pensamientos. El alma hablando a través del cuerpo, pues son los pensamientos que ya colocó en el espíritu y pasan al cuerpo físico y son hablados. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y ahora vean ustedes, ya Dios aquí establece que la forma en que le va a hablar a su pueblo es a través de aquí, de un profeta. Las palabras de Dios van a estar en la boca de ese profeta porque son grabadas en el alma, en el corazón de ese profeta, y cuando él habla, está hablando los pensamientos de Dios. Así como cuando usted habla, ¿qué usted habla? Los pensamientos suyos. Hay personas que dicen que hablé y no pensé lo que iba a hablar. Debe de tener cuidado, porque miren lo que dice. Vamos a ver Proverbios 15 y después continuamos aquí. Quince 28, vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué dice Miguel en el tuyo? El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ven, el corazón del justo piensa para responder. Recuerden que lo que se habla es el pensamiento de la persona, y el pensamiento de la persona es el pensamiento de su alma. Y el justo piensa antes de hablar, antes de responder. Así es que cuando la persona habla y después dice, después que habla, se da cuenta que cometió un error en lo que habló y dice: no pensé lo que hablé o lo que iba a hablar, pues no está hablando como un justo, porque el justo piensa lo que va a hablar. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Ahora encontramos que en todos los tiempos hay quienes se sujetan al orden divino y hay otros que no se quieren sujetar al orden divino. ¿Qué sucede para los que no se sujetan al orden divino? Pues lo mismo que pasa en un ejército y lo mismo que pasó
en el ejército de Jehová del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, en el tiempo de Moisés, en el cual y con el cual estaba Cristo, el ángel del pacto, como el jefe supremo de los ejércitos de Jehová, como el príncipe de los ejércitos de Jehová, obrando a través de Moisés. Los que quisieron caminar por su cuenta y se creyeron que ellos eran muy importantes y que podían actuar como quisieran, habiendo Dios establecido un orden para su pueblo, ¿qué sucedió? Se levantaron en contra de Moisés, se rebelaron en contra de Moisés, conquistaron un grupo de levitas también, y así por el estilo Datán, Coré y Abirán, que son los tipos y figuras de todos los que se levantarían en contra de cada ángel mensajero de cada edad o de los apóstoles también. Y por consiguiente se estaría levantando en contra de Cristo, que es el jefe supremo de su iglesia, de su ejército celestial. Por lo tanto, para cada etapa, entre todos los instrumentos que Él tiene de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios tiene un mensajero en el cual se manifiestan diferentes ministerios. San Pablo era apóstol, pero también profetizó, era profeta, y también estuvo atendiendo en Éfeso una iglesia. Por lo tanto, era pastor también, y era maestro y evangelista. Llevaba el evangelio por todos los lugares. Por lo tanto, los 5 ministerios ahí los encontramos manifestados. Y también en el hermano Branham y en algunos otros mensajeros que Dios ha enviado. Esos mensajeros de cada etapa, de cada edad, son los instrumentos principales a través de los cuales Cristo se manifiesta en el Espíritu Santo como el jefe supremo de su iglesia. Y por eso viene la revelación divina a través del mensajero de cada edad, para cada edad. Y Dios coloca al lado de esos mensajeros maravillosos colaboradores, ministros colaboradores, que trabajan brazo a brazo con ese mensajero. Cualquier persona que se levante en contra de esos obreros maravillosos que están brazo a brazo con ese mensajero y que obran en mutuo acuerdo con el mensajero, cualquiera que se levante en contra de ellos tendrá problemas delante de Dios y estará representado en el Antiguo Testamento en Datán, Coré y Abirán. No puede haber desavenencia en el cuerpo místico de Cristo, porque cualquiera que se ponga a luchar o a pelear o a criticar a alguno de los maravillosos colaboradores que Dios le ha dado al mensajero en cada edad, estará destruyendo la obra de Dios en el lugar donde lo está haciendo. Y dice que el que destruya la obra de Dios, Dios lo va a destruir a él. ¿Y dónde Dios va a destruir a los que destruyen la obra de Dios? Él tiene un lugar, se llama el lago de fuego. Por lo tanto, cualquiera que viene con contiendas y hablando mal de los ministros o de la congregación donde estaba para salir y llevarse unos pocos, ese no está regando con buena agua todo lo que fue sembrado. Más bien está con un veneno de amargura dentro, lo cual lo destruirá a él y a todos los que le sigan. Ahora hemos visto por qué
Toda persona tiene que evitar ser de tropiezo, ser un estorbo a la obra de Cristo. Toda persona que sea un estorbo estará siendo instrumento del maligno. El maligno estará usándolo para tratar de destruir la obra de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el templo de Jesucristo, que es su iglesia. Y ahora vean, la recompensa para personas que se porten así es dura. Aún estando en sus cuerpos físicos, comienzan a recibir el pago y después tendrán que enfrentarse al juicio final, porque esas personas no pueden ser de la novia. Simiente no persigue simiente, dijo el reverendo William Branham. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Y ahora encontramos que ahora Cristo, luego de subir al cielo con todos los santos, 40 días después de haber resucitado, encontramos que luego, 10 días más adelante de haber subido al cielo, el día de Pentecostés derramó su Espíritu Santo sobre 120 creyentes en él y dio dones a los hombres y constituyó, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que había también descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Había descendido al infierno y después pasó al paraíso. En el infierno le predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Eso está en 1 de Pedro capítulo 3, verso 17 en adelante. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí podemos ver que en la iglesia del Señor Jesucristo, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para la perfección de los santos, para la perfección de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Dios colocó en medio del pueblo hebreo, que es la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia de Dios, porque son los sacados fuera, los sacados de Egipto. Los sacados fuera son la iglesia. La iglesia significa los sacados fuera, y fueron sacados fuera de Egipto y llevados a la tierra prometida. Y la iglesia del Señor Jesucristo son los sacados fuera del mundo, los sacados fuera del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, así como Dios colocó en medio del pueblo hebreo, que es el Israel terrenal, que es la iglesia terrenal de Dios del Antiguo Testamento, Dios colocó profetas en medio de su iglesia del Antiguo Testamento. También Cristo en la iglesia del Nuevo Testamento, que está compuesta por todos los creyentes en él nacidos de nuevo, ha colocado profetas, también apóstoles, también evangelistas, también pastores y también maestros. Por lo tanto, los enviados de Dios a su iglesia, vean ustedes, encontramos que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por lo tanto, hay que tener respeto y consideración para esos ministerios que Dios ha colocado en su iglesia. Cualquier persona
que critique, que hable mal de un pastor o de un evangelista o de un maestro de la iglesia de Jesucristo o de un apóstol o de un profeta, tendrá problemas delante de Dios. Guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Ahora, Dios le había dicho al profeta Balaam: no vayas con esta gente, ni maldigas al pueblo, porque el pueblo es bendito. Ahora, Balaam sabía que no podía traspasar la palabra de Dios. Él no podía ir a maldecir ese pueblo, porque era un pueblo que estaba bendito, y este pueblo tenía también un profeta, y era un profeta mayor que Balaam, era un profeta dispensacional, que es la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra, de los cuales solamente Dios tiene ¿cuántos profetas dispensacionales? Solamente 7 profetas dispensacionales. Ahora, este pueblo que había salido de Egipto, el pueblo hebreo, tenía el sacrificio del Cordero Pascual, el cual sacrificó en Egipto para que fueran librados los primogénitos del pueblo hebreo, y tenían los sacrificios que Dios le había establecido que efectuaran. Era un pueblo que cometía sus errores y pecaba ante Dios, pero Dios los veía sin pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de los sacrificios que ellos ofrecían a Dios los cubría de todo pecado. Por eso cuando Balaam fue a hablar palabra sobre el pueblo hebreo, él sabía que no podía maldecir al pueblo hebreo, y lo bendijo en diferentes ocasiones, y dijo que Dios no veía falta en ese pueblo. Era porque estaban cubiertos con la sangre de los sacrificios que ellos efectuaban. Ahora sabemos que el pueblo era un pueblo rebelde y cometía muchos errores, faltas y pecados, y sin embargo cuando el profeta Balaam los ve, dice que Dios no ve falta en ese pueblo. Así también es con los hijos e hijas de Dios. Dios no ve faltas, errores y pecados en su pueblo, su iglesia, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Y Dios nos ve sin pecados. Estamos justificados ante Dios como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Ahora, Balaam sabía que no podía maldecir al pueblo, y más bien deseaba la suerte de ese pueblo. Él dijo que de ese pueblo saldría una estrella saldría de Israel. Ese es el Mesías, y fue también anunciado por una estrella, la estrella de Belén, cuando nació Jesucristo. Ahora, Balaam sabía lo que Dios había dicho de ese pueblo. Por lo tanto, no maldijo al pueblo, sino que luego dio un consejo. Pues Balac le decía: yo te he traído para que maldigas al pueblo, y ahora estás bendiciendo al pueblo. Ya lo has bendecido. ¿Cuántas veces dijo? 2 o 3 veces. Y se enojó contra Balaam. Pero Balaam no quería perder la recompensa, y entonces dio su consejo, el consejo de Balaam,
el cual trajo graves problemas para el pueblo hebreo. Vean, no podía maldecir al pueblo, pero sabía que si el pueblo pecaba ante Dios, entonces Dios los destruiría. Dios entonces traería maldición sobre el pueblo hebreo. O sea que no podía Balaam hablar una palabra de maldición contra el pueblo hebreo, pero él sabía que si el pueblo hebreo pecaba contra Dios, entonces la maldición vendría sobre el pueblo hebreo. Así es que trajo esa maldición sobre el pueblo hebreo, siempre en otra forma, para ganar la recompensa. Pero la recompensa que Dios le dio a Balaam, por eso fue que murió, cuando el pueblo hebreo destruyó a Moab con los de Madián. Ahora, eso fue en otra ocasión. Eso lo encontramos en la ocasión en que Moisés entró en el 23 o 24, 24:9, vamos a ver si dice algo ahí. No, ahí no está. Es en otra ocasión cuando Moisés, es en el 31, número 31, verso 1 en adelante, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián: Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ahí está el premio que se ganó Balaam. Así es que la espada del ángel de Jehová no lo mató, pero vean, fue muerto a espada en la venganza del pueblo hebreo contra Madián. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Vean aquí en San Juan, capítulo 15, verso 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahora el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, vendría dando testimonio ¿de quién? De Jesucristo. A través de los apóstoles estuvo dando testimonio de Jesucristo. Cuando ellos predicaban el Evangelio de Cristo, era el Espíritu Santo en ellos, dando testimonio de Jesucristo. Ellos hablaron ungidos por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo a través de ellos.
era era la palabra inédita de Dios, a palavra inédita de Deus, el evangelio o evangelho inédito de Dios. inédito de Deus. Luego dice, Depois diz, y vosotros daréis testimonio también. e vós também testificareis. Y ahora, ¿de quién iban a dar testimonio ellos? E agora, de quem eles testificariam? Ellos no iban a dar testimonio Eles não testificariam de sí mismos. de si mesmos. Pedro no iba a dar testimonio diciendo, Pedro não testificaria dizendo, yo era un pescador, eu era um pescador, tuve muchísimos problemas, tive muitos problemas, di a crédito pescado, eu vendi peixe fiado, algunos me pagaron y otros uns no. me pagaram, outros não. Esos son problemas humanos. Esses são problemas humanos. No va a estar glorificando Não vai estar glorificando los problemas. os problemas. No va a estar tampoco Também não vai estar hablando falando de sus faltas, de sus errores y de sus pecados. de seus pecados. Ya los colocó en la sangre de Cristo. No los va a sacar de la sangre de Cristo para exhibirlos. Para exibir, Porque Dios porque Deus entonces los vería então os veria. y le diría, E ele diria, los tienes en tus manos. você os tem em tuas Eres un pecador. mãos, é um pecador. Los sacaste de la sangre Você o tirou dos donde yo los metí. onde eu os coloquei. Por lo tanto son tuyos de nuevo. São seus de novo. No saque vuestras faltas, errores y pecados de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. El que saca sus faltas, errores y pecados para exhibirlos Para exibir delante de la gente diante do povo, es como é como aquele que se bañó, que estaba lleno de fango se estragou, estava cheio de y se bañó lama y quedó limpio. e estragou, se danificou e ficou Y limpo. luego E depois toma todo el sucio pega toda a que había echado en el agua o que el agua le había sacado, que a água tinha tirado, toma todo ese sucio pega toda essa y se lo pasa de e nuevo, coloca de novo e passa de novo como el cerdo como um porco que se vuelve que volta al revolcadero ao y muestra chiqueiro cómo estaba e mostra antes de ser como limpio. estava antes de ser limpo. E volta a estar como Los estava pecados antes. Os pecados los dejamos os deixamos en la sangre de Cristo sempre y damos testimonio e damos testemunho de Cristo, de su amor do seu por amor nosotros. por nós. Cuando hablamos de nuestros Quando pecados, falamos dos nossos pecados, decimos dizemos que Cristo nos perdonó Cristo nos y con su sangre nos limpió de todo pecado. No vamos a estar recibiendo vamos estar exibindo al viejo hombre. o velho homem, Él murió. ele morreu, No lo vamos a resucitar vamos ressuscitar para mostrarlo al público, mostrar ao mundo, sino senão el nuevo hombre. o novo homem. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No vamos a estar criticando tampoco a las demás personas, Também não vamos estar criticando, y mucho menos a los creyentes en Cristo. No vamos a estar não vamos estar sacando los pecados tirando os pecados de las otras personas das outras pessoas para decir para dizer que tal persona pecó. que tal pessoa pecou, Dios verá a esa persona verá essa pessoa que ha hecho eso que fez isso y dirá, e dirá: los tienes en tus manos, son tuyos, "Tem em suas mãos são seus, porque ya no los tienes. Yo a la persona lo limpié de todo pecado. sou eu limpei todo Y ahora si tú lo sacaste de la sangre, tirou do sangue, ¿dónde estaban? onde está, Ahora son tuyos. Miren lo que sucede. vejam o que acontece. Una persona Uma pessoa se baña se banha bien bem y toda la tierra e toda a terra que tuvo que teve ya quedó allá en el agua. já ficou aí na água. Pero si otra persona, Mas se outra pessoa, para mostrar para mostrar lo sucio que estaba el otro, o sujeito que estava na outra, viene con toda esa agua sucia com toda essa água suja, para mostrarla, para mostrar ¿quién la tiene? quem a tem. Esa otra persona. Por lo tanto, ese es de él. Portanto, isso é dele. Ya el que fue bañado Foi banhado, ya está limpio. já está limpo. Por lo tanto, Portanto, lo que hacemos es orar o que fazemos é orar por todos nuestros hermanos por todas as nossas y darle gracias a Cristo graças a Cristo
porque nos perdonó y con su sangre nos limpió de todo pecado. Damos testimonio no de nuestra falta, no de nuestros pecados, sino que damos testimonio de Cristo y su sangre, con la cual nos limpió de todo pecado. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que hace esa obra. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Y el Espíritu Santo en la persona da testimonio de Cristo. ¿O hay acaso alguna persona más importante de la cual tengamos nosotros que dar testimonio? El tiempo nos falta para dar testimonio de Cristo. Por lo tanto, no tenemos tiempo para dar testimonio de otra cosa, sino de Jesucristo. Estamos centrados en Cristo. Él es el todo en todo en nuestra vida. Como Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. La vida de San Pablo estaba centrada en Cristo. ¿Y la de quién más? La de cada uno de nosotros también. Por lo tanto, damos testimonio de Cristo. ¿Y el Espíritu Santo da testimonio de quién? De Cristo. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Y ahora, vean ustedes, Cristo, viendo que en la trayectoria de nuestro camino cristiano, a los creyentes, por algunas causas, se les ensucian los pies, algunos problemas en la vida que tienen, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, porque está tan efectiva como cuando fue presentada ante Dios para la redención de todos los hijos de Dios. Y es tan efectiva como cuando usted recibió a Cristo como Salvador. Limpia de todo pecado a la persona. Y el cristiano que ya fue limpio con la sangre de Cristo está limpio, pero algunas veces los pies, porque dan malos pasos, se les ensucian los pies, lo cual representa los problemas de la vida, en los cuales algunos entran, pero piden perdón a Cristo, y Cristo tiene misericordia, y con su sangre nos limpia de todo pecado. Son echados nuestros pecados en la sangre de Cristo, y nadie los vaya a sacar de ahí. El que lo saque, ¿qué pasará? Los tendrá la persona que lo saque. Es como si una persona echa un pececito al agua y después viene otra persona y lo saca. ¿De quién es? Del que lo sacó. No del que lo había sacado y lo echó, sino del que lo sacó. Y así sucede cuando echamos nuestros pecados en la sangre de Cristo. Ya desaparecen de nosotros como una mancha en la ropa cuando se echa en el cloro o el blanqueador, desaparece. Siempre, por supuesto, van al que lo originó, que es el diablo, regresa a su origen
el pecado, al diablo. Y ahora, si alguien trata de sacar al público los pecados de otra persona, cuando los esté enseñando, ¿a quién se los van a ver? Son de él, delante de Dios, así es. Y por consiguiente, dará cuenta por lo que haga una persona. Así es que tenemos que entender estas cosas para saber que tenemos una bendición grande de parte de Dios. Y no criticar a las demás personas, sino orar por las demás personas. Y si no tiene nada bueno que hablar de las demás personas, entonces no hable nada. Siempre cuando va a hablar de otra persona, hable las cosas buenas de las demás personas, lo positivo. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Algunas veces Algumas vezes queremos algo importante, queremos algo importante, pero no queremos porém não queremos aplicar la fórmula aplicar a maneira para obtener lo que para deseamos obter tener. o que nós desejamos ter. Por ejemplo, Por exemplo, algunos quieren alguns dinero, querem dinheiro, comodidades, comodidade, pero no quieren trabajar. porém não querem trabalhar. La fórmula A maneira es trabajar é trabalhar para ganar dinero. para ganhar dinheiro. Hay también Também existe jóvenes jovens y personas mayores e pessoas mais velhas que quieren saber mucho, que querem saber muito, pero no quieren aprender, porém não querem aprender, no quieren estudiar. não querem estudar. Por lo tanto, Portanto, el deseo de aprender mucho, de saber mucho, aprender muito ou saber muito no se le puede hacer una realidad. não pode tornar uma realidade. Todo tiene una fórmula en la vida. Tudo tem uma fórmula na vida. Y ahora la fórmula de la paz, E agora a fórmula da paz. vean lo sencilla que es. Vejam vocês o tão simples que é. Miren lo que dice Veja en Colosenses o que diz em Colossenses. y también en Colosenses leímos Estivemos lendo em Colossenses que Cristo, que Cristo, o Dios por medio de Cristo, que Deus através de Cristo nos reconcilió nos reconciliou e hizo la paz. e fez a paz. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, E através dele reconciliar consigo todas as coisas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, haciendo la paz fazendo a paz mediante la sangre de su cruz. mediante ao sangue Mediante la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, Cristo derramado na cruz do Calvário. fue hecha la paz A paz foi feita para todo ser humano. para todo ser humano. Para obtenerla, Para obtê-la, recibimos a Cristo aceitamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador e exclusivo Salvador. y obtenemos E assim obtemos la salvación de vida a eterna salvação e vida y por eterna. consiguiente E, consequentemente, la paz a paz para nuestra alma. para a nossa alma. Ya la angustia existencial Já a angústia existencial desaparece desaparece. porque ya usted sabe Porque você já sabe de dónde vino. de onde Vino de veio. Dios. Veio de Deus. Sabe por qué está aquí. Sabe por que está aqui. Está aquí Está aqui para ser reconciliado para con ser Dios reconciliado com Deus. por medio de Jesucristo Através y de obtener Jesus Cristo. la salvación de vida eterna Salvação e vida y eterna. por E, consiguiente consequentemente, la paz en su alma. a paz em sua alma. Y entonces vive en la tierra Então vive na terra, sabiendo sabendo que estará en esta tierra una temporada que estará aqui nessa terra uma temporada y que no se apartará de Cristo, e não se separará de Cristo. no importa los problemas Não importa os problemas que tenga en la vida que você tenha na vida o que otros tengan, ou que outros y usted tenham, los vea. e você vê. nada le podrá apartar del amor de Dios Ninguém poderá te que es en separar do Cristo amor de Jesús Deus, Señor nuestro. de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Si ve cosas en otras personas, Se você vê coisas em outras pessoas, aunque sean creyentes también, ainda que sejam crentes também, usted
você no los va a criticar. não vai criticar. Si quiere hablar algo de esa persona, Se você quer falar algo dessa háblela pessoa, con Dios. fale com Deus. Preséntela a Dios y dígale: Señor, ten misericordia de mi hermano o de mi hermana, ayúdalo. Ajuda-os. Todo el bien que yo deseo para mí, Tudo bem que eu desejo para mim, yo lo deseo para él también. eu desejo para ele também. Así es como tenemos que hablar É como temos que falar de toda cosa mala que veamos en nuestros hermanos. de todas as coisas más que vemos em nossos Hablarlas a Dios falar en com oración Deus na oração. para que Dios tenga misericordia Para que Deus tenha misericórdia de nuestros de hermanos. nossos irmãos. Cristo dijo que no es la voluntad del Padre Que não é da vontade do que Pai se pierda uno de esos pequeñitos. e nenhum dos seus pequeninos se perca. Por lo tanto, Portanto, tenemos que orar los unos por los otros temos que orar pelos outros y estar firmes e estar firme en el Evangelio de no Cristo Evangelho de Cristo, para que ningún problema nuestro para que nenhum o de problema otras nosso personas ou de outras pessoas nos vayan a sacar del camino de Dios. venha nos tirar do caminho de Deus. Hay personas Tem pessoas que no se mantienen firmes que não se mantêm firmes y cualquier problema que tienen e qualquer problema en su vida que tenha em sua o en vida, su hogar ou em seu lar o lo tiene otra persona, ou outra pessoa tem, luego lo ven en otra persona, depois un vê problema, na outra pessoa esse problema y dicen: e diz: yo no vuelvo más a la iglesia. eu não vou voltar mais na igreja. ¿Qué le hizo Jesucristo O que Jesus Cristo fez para usted apartarse de él? para você se separar dele? ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? Sabe o que Jesus Cristo fez? Morir por usted en la cruz del Calvario, Por você na llevando sus pecados levando y los míos también, e os meus também, para llevarnos a Dios. para levar a nós a Deus. Él es el único que nos puede llevar a Dios. Ele é o único que nos pode levar a Deus. Él dijo: yo soy el camino, Ele disse: eu sou o caminho, la verdad a verdade y la e a vida. vida. Y nadie viene al E Padre ninguém sino por mí. vem ao Pai a não ser por mim. El que por algún problema O que por algum problema se aparta del Señor, separa do Senhor, se ha apartado de la única esperanza que hay para vivir eternamente. separou da única esperança que tem para viver eternamente. Y se ha buscado un problema mayor. E buscou um problema maior. Por lo tanto, Portanto, tendrá el problema que ya tiene terá o problema que tem y no tendrá la esperanza e não de terá ir a al esperança cielo, de ir al reino de Cristo, para vivir con Él para viver por com toda la Ele eternidad. por toda a eternidade. Y por consiguiente, E, consequentemente, ir a otro lugar, ir a outro al lugar de los ao incrédulos, lugar dos incrédulos, donde a nadie le gustaría ir, aonde ninguém gostaria de ir, y donde irán todos los que aonde no reciben a Cristo como Salvador, não recebem a Cristo como y también los que se apartan de Cristo. e aqueles também que se separam de Cristo. Por lo tanto, Portanto, no podemos não podemos agrandar el problema, sino pedirle a Cristo mas sim pedir a que nos ayude, que nos ajude aún en nuestras etapas até mesmo en que nossas tengamos etapas, problemas. que tenhamos Recuerde que Él sabe lembre-se, desde antes de la fundación del mundo desde antes da fundação do por mundo, cuáles problemas pasaríamos nosotros. pelos quais problemas nós passaríamos. Y murió por Ele nosotros, morreu por nós, para que aún para que mesmo tengamos o no tengamos problemas, tenhamos ou não tenhamos problema, obtengamos la vida ou eterna. tenhamos a vida eterna. Eso es lo importante. Isso é o importante. Cristo nos ayudará Cristo nos ajudará en todo momento. em todos os momentos. Pablo decía: Paulo dizia, ni lo alto ni lo bajo, nem o alto e nem o baixo, ni ángeles ni principados, nem anjos e nem principados, nada nos podrá apartar nada nos poderá del amor de separar Dios, do amor de Deus, que es en Cristo que é Jesús, em Cristo Jesus, Señor nuestro. o nosso Senhor. Por lo tanto, permaneciendo firmes en Cristo, Portanto, permanecendo firmes em Cristo, nada nos podrá apartar del amor de Dios. ninguém nos poderá separar do amor de Deus. Estamos en la tierra Estamos na terra por y para un propósito divino, por e para um propósito, para entrar en el programa para entrar no programa de la redención. da redenção.
para ser limpiados con la sangre de Cristo para ser limpos com o sangue de de Cristo, todo pecado de todo pecado, y ser mantenidos limpios e por la sangre de Cristo. pelo sangue de Cristo. Por lo tanto, Portanto, ni siquiera piensen en apartarse de Cristo. nem sequer pensem em separar de Cristo. Él nos redimió, Ele nos redimiu, Él nos compró con su sangre com seu sangue nos comprou, y ahora pertenecemos e agora pertencemos a Cristo y a su reino. e ao seu reino. No piensen salirse del reino de Cristo. Não pense em sair do reino de Cristo. Ese es el único reino eterno. Esse é o único reino eterno. El reino de las tinieblas O reino das trevas dejará de existir. deixará de existir. Permanezca Porém, en el reino no reino que permanecerá permanecerá por toda la por eternidad. toda a eternidade. Ese es el reino Esse é o reino que Él nos ha dado. que Ele nos tem dado. No temáis manada pequeña, Não demais ao pequeno porque al rebanho, Padre le ha placido daros el reino. porque Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Es necesario que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios y unidos en el amor divino, sin hablar los unos de los otros nada malo, solo hablando las cosas buenas de nuestros hermanos. Porque si hablamos las cosas malas, en nada ayuda a nuestros hermanos ni a ninguna persona que hable mal de su hermano. ¿Por qué? Porque al hablar una persona mal de su hermano, de otra persona, está envenenándose su alma con cosas negativas, con esas mismas cosas negativas que habla en contra de su hermano, sean o no sean ciertas, él se está haciendo daño. Más bien, lo correcto es orar por nuestros hermanos y siempre pensando y diciendo: yo quiero que también Dios tenga misericordia de mí. Si usted, en vez de orar por su hermano cuando ve algo que está mal en él, y ayudarlo con cariño, con amor, no criticándolo y no condenándolo, sino ayudándolo y diciéndole: yo estoy orando por ti. Si hacemos así, estamos haciendo correctamente. Si no hacemos así y criticamos a nuestros hermanos, cuando usted cometa una falta, ¿qué pasará? No podrá decir: yo no quiero que nadie me critique, porque la regla de oro es: con la vara que tú midas, te volverán a medir. Y no sabe la persona quién es el que lo va a medir con la misma vara. Así es que la misericordia que usted quiere que Dios tenga de usted, ore a Dios para que la tenga de su hermano también, no importa los errores, faltas o pecados que haya cometido su hermano. Dice el Señor Jesucristo: cuando ustedes oran, oren pidiendo a Dios el perdón de sus pecados. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, si usted no tiene misericordia de sus hermanos y los critica y los destruye, los condena, usted está colocándose en el lugar de Dios. San Pablo decía: no juzguéis nada
antes de tiempo. ¿Por qué? Porque al que le toca juzgar es a Dios. Y al que le toca condenar a quien tenga que condenar es a Dios, no a usted. Por lo tanto, más bien digamos, yo también necesito que Dios tenga misericordia de mí y que tenga misericordia de todos mis hermanos, no importa los errores, faltas o pecados que hayan cometido. Yo los amo con toda mi alma, con todo mi corazón, y yo quiero la misericordia de Dios para todos ustedes y para mí también. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. No hable ni haga nada que vaya a estorbar la obra de Dios. Entonces, en vez de usted tiene que hacer todo aquello en lo que usted vea que puede ayudar la obra de Dios. Mucha gente pues están más bien pendientes de que aquel fulano no hace, de que aquel sutano no hace. Yo recuerdo hace poco yo estaba hablando de algunas cosas, no recuerdo ahorita el tema que usé, pero estaba tocando algunos temas que tenían que ver con dedicar el tiempo al Señor y dar un fruto, algo así, no recuerdo bien ahorita, pero que mi esposa estaba oyendo y dice que un hermano que estaba al lado dice, ahí está, eso está bueno para el hermano tal, lo voy a grabar para llevárselo. Y cada cosita que yo decía, ven, eso le cae al hermano cual también, eso lo voy a grabar para llevárselo a él, para que aprenda. Y mi esposa pues le dijo, mira hermano, no sería bueno que usted hiciera como yo. Y le dice, ¿cómo usted hace? Pues yo me estoy poniendo un embudo en lugar de ponerme un paraguas. Me estoy poniendo un embudo que todo lo que él está hablando, que está mostrando, que es lo que yo debo hacer para glorificar al Señor, pues yo lo estoy tomando para mí. Yo no estoy viendo cuál es la condición de mi hermano ni de mi hermana. Estoy examinando mi condición porque yo quiero que esa palabra y ese consejo, esa escritura que está citando el hermano Miguel, sean para edificación de mi vida, para que produzcan en mi vida esa palabra lo que Dios quiere que produzca, para lo cual Dios envió esa palabra para mi vida. Estaré orando por mis hermanos, que Dios los bendiga, pero yo quiero que todo eso se materialice en mi vida. Entonces, pero él estaba, eso cae bien para el hermano tal que yo lo conozco, que está, eso que está hablando el hermano Miguel está bueno para él. Usted se está poniendo un paraguas y todo resbala para este, para el otro, para este, pero a usted no le está llegando nada. Entonces, muchas veces esto es algo muy importante cuando ya entramos. No es tu hermano, eres tú el que tienes que ver, porque tú eres el que tienes que dar cuenta y el que te vas a encontrar ante el trono de Cristo, y a ti es que te va a juzgar Dios. Por la palabra te va a juzgar. Porque ¿qué espera usted que es lo que le va a juzgar? Miren lo que dijo Jesús, que es lo que lo va a juzgar a usted. Búsquelo ahí en el libro de Juan. Si mal no recuerdo es el 12, ¿verdad? En Juan 12. Cuando él dice, debe ser por allí, desde el verso 47 para no leer mucho. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
¿quién le va a juzgar? La palabra que os he hablado, ella es la que le juzgará en el día postrero. Y este que está hablando es el juez, que sabe qué es lo que va a hacer el juicio. Este que está hablando es Jesucristo. No crean ustedes que es un ignorante. Recuerden que el que está hablando es el verbo hecho carne, es Dios hecho carne. Es la plenitud, donde estaba la plenitud de la deidad y la plenitud del conocimiento divino. Y está mostrando qué es lo que se va a usar en el tiempo final para juzgar. La palabra que te fue dada a ti en este momento en que tú vives. Y tú no tienes que preocuparte mucho, como fulano está andando mal, está mal. Allí estás acusando a alguien cuando la palabra está siendo enviada es para edificarte, para ayudarte. El fruto está en ti, que en todo lo que tú hables y tú digas, edifica el reino de Dios y glorifica el reino de Dios y engrandezca el reino de Dios. Hay personas en todas partes, en Venezuela también, mira que el hermano Miguel tal cosa y cual cosa, y en veces mi esposa se preocupa, mire que el hermano tal anda diciendo esto de ti. No te preocupes por eso. Yo no me preocupo, yo oro por él para que Dios lo bendiga. Puede ser que él tenga toda la razón, pero la cosa es que yo no lo hable de él, porque al hablarlo yo de él o de otro pastor, eso que voy a hablar puede causar un retraso a la obra de Dios, y en vez de yo producir un fruto para Dios que adelante el programa de Dios, eso que estoy haciendo lo que va a producir es un atraso, y voy a tener que dar cuenta a Dios de eso. Yo oro por él, que Dios lo bendiga, y eso no es lo que me preocupa, es que yo no lo haga, que yo todo lo que diga, todo lo que haga, todo lo que hable, eso sirva para edificar, para engrandecer el reino de Dios, para ayudar a alguna persona. Si veo a este hermano, Dios te bendiga, Dios te ayude, recuerda que estamos preparándonos para la transformación y el rapto, y trato de ayudarlo. Y eso es lo que yo voy a lograr con el adelanto en el reino de Dios, al conseguir que esa persona se adelante en el reino de Dios, y todo lo que yo haga produzca un adelanto para el reino de Dios. No puedo hablar cualquier cosa, lo que se me ocurra contra una persona, contra un hermano, porque no sea que después nos caiga lo que dice el apóstol San Pablo, creo que es en Romanos 2, si mal no recuerdo, cuando él dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Muchas personas que juzgan tal cosa, este fulano de tal no está haciendo nada, este Miguel Bermúdez no está haciendo nada, este está perdiendo el tiempo por ahí, viajando para allá y para acá, no está haciendo nada. Y puede ser que yo estoy perdiendo algún tiempo y tengo que pedirle a Dios perdón por eso y pedirle a Dios que me ayude a no perderlo. De repente esa es una palabra que está hablando esta persona y me alerta. Hay que examinar el tiempo que estoy usando, que esté bien usado. Sí, pero esa persona está haciendo menos que yo. Y resulta que él que me está acusando se está condenando al acusarse, al acusarme. Está haciendo menos. Yo no lo voy a juzgar, pero entonces dice el apóstol Pablo: oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otro, no que este no hace nada, que este, y tú estás haciendo menos que esa persona. Esa persona
haciendo lo poco que está haciendo más que tú, que lo estás juzgando. Entonces te estás condenando. Dice, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, esa misericordia que Dios tiene con nosotros, esa benignidad, esa longanimidad, esa misericordia tan grande, tan repetida, que ha manifestado contigo, perdonándote 1, 2, 3. Si tú haces una lista de todas las faltas que has cometido, de las cuales Dios te ha perdonado y de las que no sabes, porque la Biblia dice también, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque hay muchísimos pecados que cometemos que no sabemos que son pecados, y también tienen que ser perdonados por el Señor, porque si no, nos condenaría. Entonces dice, tú no te das cuenta, menosprecias esa longanimidad, esa paciencia, esa bondad, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para el día de la ira. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Dios no tiene consentidos, Dios no tiene personas así que sean los consentidos a los cuales Él les va a tolerar todo lo que haga. No, nosotros tenemos que entender que Dios no hace acepción de personas, Dios es justo. Entonces estamos en este tiempo cuando tenemos que producir fruto, que todo lo que tú digas, todo lo que tú hables, todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todo en aquello en lo que tú te muevas, engrandezca el reino de Dios, sirva para edificación de los hermanos, para edificación de los creyentes. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Entonces todo lo que Dios le ha dado, el poder caminar, el poder hablar, el poder oír, el poder ver, usted debe usarlo todo para Dios. Todo se lo da a Dios para que usted lo use en bien. Nunca use sus pies para mal. Ir a un lugar, caminar, tomar ese tiempo para llegar a un sitio, hablar mal de un hermano, eso nunca se lo ha mandado Dios a hacer. Cuando Él le dice, por los profetas, por el hermano Branham, por el hermano William, que nos lo ha dicho repetidísimas veces, si usted no tiene nada bueno que hablar de un hermano,
no diga nada. Hable, si usted ve que entre tantas cosas malas que ese hermano tiene una buena, hable de esa. Y si no, no diga nada. ¿Ve? Use los labios, que su boca sea para glorificar a Dios, para el crecimiento del reino de Dios. No para herir a un hermano, no para usar una palabra ofensiva, negativa, que pueda enfermar a esa persona, sino una palabra de estímulo, de ánimo, una palabra que levante al caído, que al débil lo fortalezca, que al que está en peligro lo ayude a salir del peligro. Use los instrumentos que Dios le ha dado, sus labios, su lengua, sus oídos, sus pies, sus manos, todas para la gloria del Señor. Pues todo eso se lo ha dado Dios a usted. Entonces, cuídese usted de ser un instrumento en las manos del maligno, porque hay dos reinos y dos espíritus. Nos ha dicho el hermano William en aquel mensaje que ustedes conocen, los pastores especialmente, luchando contra un enemigo invisible. Hay un espíritu, el Espíritu del Señor siempre es para edificación de la iglesia, para el crecimiento de los hijos de Dios, para fortalecer, como dice Pablo, que iba de iglesia en iglesia confirmándolo en la fe. Pablo no iba hablando nada que pudiera ocasionar un trastorno, sino todo lo que edificaba, porque iba para confirmarlo en la fe. ¿Ve? Eso era el instrumento que Dios le dio, y la fuerza que Dios le daba la usaba para el engrandecimiento del reino del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Háganlo para la gloria de Jesucristo. Y también en ese mismo libro de Colosenses 3, ese que les estoy citando es el verso 17, pero en el Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como ¿para quién? Como para el Señor, y no para los hombres. Así que en todo momento los talentos, las minas, el hermano William nos dijo en un mensaje en Lota, en Chile, todos esos talentos, esas minas que Dios le ha dado a ustedes es para que se hagan supermillonarios en el reino de Dios. No para que el enemigo, no prestárselas al enemigo, para que las use el espíritu contrario para denigrar, para malponer un hermano, para achicar la influencia de un hermano, sino por el contrario, préstelas al Espíritu del Señor para que el Espíritu del Señor las utilice para ayudar a ese hermano. Si usted ve a un hermano que le está hablando, mire que el hermano tal tiene tal problema y este hermano, ahí saque ese instrumento y úselo. Hermano, gloria a Dios, vamos a orar por él. Tenemos esta facultad que nuestro Señor nos ha dado, el privilegio de que podemos entrar a su trono de oración. Vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a orar por nuestro hermano. Entonces, pedirle a Dios que ese problema sea resuelto, y como Él ha dicho que todo lo que le pidamos en su nombre, Él nos los va a dar una bendición para mi hermano. Y lo que vamos a pedir, una bendición para mi hermano. Y entonces, cuando le dices al hermano que te viene con la parte, cuando tú veas a tu hermano bendecido, da gloria a Dios que el Señor nos oyó la oración que hicimos. Y ahí usa ese instrumento ahí, ¿ve? Todo siendo usado, todo talento. Él dice, todo esto que Dios les ha dado es para que ustedes se hagan supermillonarios en el reino de Dios. Es decir,
que en eso que ustedes oran por su hermano y después mire cómo Dios lo ayudó. Mire la victoria que Dios le ha dado a nuestro hermano que estaba todo apagado, estaba por allá todo, caído. Mírenlo ahora, cómo va. Gloria a Dios, Dios nos oyó. Ahí tenemos parte nosotros. Gloria al Señor. Ahí está usted entonces y se goza con el otro hermano porque la Biblia dice que nosotros somos como un cuerpo, dice, eso está en 1 Corintios 12. Somos, en Cristo dice somos un cuerpo, pero en ese cuerpo hay muchos miembros. Y cuando un miembro se duele, se hiere, todo el cuerpo sufre junto con ese miembro que se dio ese golpe. Por lo menos en un dedo se da usted un golpe, un martillazo, y todo el resto del cuerpo siente, la cabeza, los ojos, todo corren, la boca, soplar. Ahí donde se dio el golpe, a ver en qué puede ayudar. Ella pues soplando y corren los pies rápido donde hay agua y la otra mano le ayuda a abrir el grifo para que le eche agua. Y todo el mundo cooperando. Porque dice Pablo que somos un solo cuerpo y hemos bebido de un solo espíritu. Y cuando un miembro se goza, que Dios lo bendice, todos nos gozamos, gloria a Dios. Mira qué bendición le está dando Dios al hermano. Yo estoy orando por eso. Yo recuerdo un hermano, un pastor, un día dice, en una reunión de pastores, él estaba diciendo, hermanos, tengo que contarles que pasé por una lucha tremenda. Yo pensaba que ya no iba a seguir en el ministerio y estaba ya, hermano, ay, aquello era una cosa terrible. Y eso fue una noche, por ahí como a las 3 de la mañana, yo pensé ya renunciar al ministerio y yo no, aquello fue tremendo. De repente, hermano, Dios hizo algo y me levantó, alguien oró por mí. Le dije yo, ese fui yo. ¿A qué hora fue? Tal. ¿En qué día? Tal día. Le dije, ese día, como a las 3 de la mañana, yo me desperté. Y yo nunca había pensado en ese pastor, que es de un pastor de un pueblo por allá, por un campo. Se me vino, le digo a mi esposa, oye, pero tengo un sentir aquí por un pastor. Está pasando seguramente por una prueba, algo está pasando. Vamos a orar por él, vamos a orar por él, vamos a pedirle a Dios que lo levante, que Dios lo ayude, que Dios haga algo, que Dios le abra un camino. Dice él, de repente, hermano, me levanté, tirado en el piso estaba y me levanté y veo la solución al problema. El Señor, algún hermano oró por mí, ese fui yo. Ese fui yo. Ese día, a esa hora, tuve yo esa experiencia y ese fui yo que oré por ti. ¡Qué bendición! Me gozo de que el Señor me haya oído y que Dios te haya dado la salida, la solución. Pero habían otros pastores que estaban diciendo, ve, debió de haberlo acabado el Señor porque estaba portándose mal. Todos nos portamos mal algunas veces, pero Dios es misericordioso. Muchas veces usted, como dice Pablo en el capítulo 2 del libro de Romanos, acusamos a una persona y dice Pablo, pero hombre insensato, ¿no te ves que mientras tú estás acusando a ese, te estás condenando tú? Porque es eso mismo que tú acusas a aquel, tú mismo lo haces. O si no haces eso, haces cosas parecidas. ¿Ves? Como la gente que llegaron con las piedras para tirarle a la pobre mujer, una mujer que cayó en adulterio y la agarraron, se la llevaron a Jesús. Menos mal que se la llevaron a Jesús. Si se la llevan al sumo sacerdote, pobrecita. Porque sumo sacerdote, apedréanla, acábenla ahí de una vez, acábenla. Pero menos mal que se les ocurrió, dijeron, vamos a ir donde está el maestro de Galilea para preguntarle qué se puede hacer con esta mujer.
Y ahí se la llevaron y cada uno con su guaratara en la mano, con su piedra y esperando. Dice Moisés que se debe hacer esto. Él no contestó nada, empezó a escribir en la tierra, dice la Biblia. No dice la Biblia lo que escribió, pero se supone que a lo mejor fue primero, segundo, tercer mandamiento, cuarto, quinto. Ella como que rompió, fue el quinto o el sexto por ahí. Y después, bueno, ahí está el espejo. Ella rompió el sexto, pero no rompería esto el primero, el segundo. ¿Cuántos de estos? Si ella merece ser apedreada por haber roto el sexto mandamiento, vigilen ustedes y hagan una lista a ver si no han roto alguno de estos, porque ustedes también merecen ser apedreados. Porque la ley es para todo y la ley tiene que guardarla completa. Bueno, ahí está, dice el primero, el que esté sin pecado, examínese y véase ahí en el espejo, que sea el que lance la primera piedra. Los más viejos comenzaron a soltar la piedra y se empezaron a ir escurriditos, porque son los que más viejos, más problemas tienen, más veces han faltado. Pero haga usted una lista de todas las cosas malas que usted ha hecho, de las cuales el Señor lo ha perdonado, para que usted vea cuán larga es esa lista. Y el Señor lo ha perdonado a usted en todas esas. ¿No puede usted tener misericordia por su hermano que está fallando en alguna cosa? ¿Se da usted cuenta? Por eso él le dijo, ahí la tiene, véanse allí, en ese espejo. Y por eso dice Pablo, hombre insensato, ¿no ves que mientras tú acusas a aquel, tú te estás condenando porque tú has cometido también faltas? Esa es la razón por la cual nosotros lo que tenemos es que amarnos los unos a los otros, orar por los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros y siempre estar siendo misericordioso con nuestro hermano, para que Dios también tenga misericordia de ti. Porque Él dice que el misericordioso alcanza misericordia. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala,